ahora en el mes de julio, julio, en julio nos reunimos nuestros compañeros del colegio después de 33 años de haber terminado el colegio aquí en el Daniel Álvarez Urneo, y fue muy interesante porque en el momento del almuerzo, uno de ellos es un coronel retirado, pero fue y creo que estuvo en la guerra del CENEP, algo así. Entonces él estaba ahí comentándonos qué es lo que había pasado y cosas así, y estaba hablando acerca de saltar en paracaídas, ¿se me entiende? Entonces yo estaba diciendo, wow, eso es algo que yo no sé si haría ni me gustaría, pero es, ¿no es cierto?, da miedo saltar tan alto, botarse al vacío. Entonces él estaba diciendo, no tengan miedo, dice, porque te botas y si el primero no sale, hay uno emergente, ¿sí? Y entonces dice, si para tal altura el del altímetro ese te dice, bota el primero, y si no lo botas, tienes que jalar el otro, ¿y qué pasa? Y se abre el otro. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa si el otro no se abre, no es cierto? ¿Qué pasa si el segundo tampoco se abre? Dijo, ese tiene que abrirse porque tiene que abrirse. Entonces pues otro amigo metió en la conversa y dice, bueno, dice, si no se abre el segundo, tienes todo el resto de tu vida para practicar que se abra el segundo. ¿No es verdad? Desde ahí hasta el piso, hasta el segundo, todo el resto de tu vida practicar hasta que se abra el segundo, ¿no es verdad? Algunos andamos en la vida así. Si no me funciona esto primero, ¿qué hacemos? Vamos al segundo. Y si no funciona lo segundo, algunos no tienen el tiempo de practicar toda la vida. Pero no podemos vivir la vida cristiana así. Y cuando Pablo en el capítulo 3 empieza, nos pone en perspectiva acerca de cómo vivir esta vida cristiana en la fe y no en las obras. Mire lo que dice. Y empieza con una declaración súper fuerte. Vamos a poner la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? La Nueva Versión Internacional. Esa es la Reina Valera revisada. ¿A ustedes también les suena así? ¿Sí? A mí se me suena. ¿Es acá nomás? Ok. Si quieres bajarle al monitor ese, está bien. Mire cómo empieza Pablo, capítulo 3. Gálatas, ¿qué dice? Torpes. ¿Sí? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? O sea, ¿quién los ha engañado? ¿Quién los ha entretenido? ¿Quién los ha manipulado de tal forma? ¿Sí? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. La idea es, ¿cómo no pueden entender ustedes, Gálatas, de que Jesucristo ya fue presentado claramente y ahora han sido hechizados y han sido en cierta forma manipulados para que puedan confundirse en la fe? ¿Sí? En la fe. Y luego va a venir a narrar su experiencia personal el apóstol Pablo. Y este pasaje de hoy vamos a dividirlo en dos partes: en la experiencia personal de Pablo y en la evidencia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces en el versículo 2 dice: solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Cómo recibieron el Espíritu? Esa es la idea aquí. Tan torpes son, wow. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagro entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. La fe. ¿Sí? Muchos ahora al celebrar la reforma, ¿quieres anular el monitor acá? Que yo escucho todo. El monitor de ese, bájale todo el monitor. ¿Sí? Ok. Bueno, dice, ¿cómo es posible
Ahí está bien, gracias. ¿Cómo es posible de que ustedes empiezan por la fe, han recibido el Espíritu por la fe y ahora se quieren volver a la ley? No hay tal. En la Reforma Protestante hay 5 solas que llamamos: solo fe, solo Escritura, solo Cristo, solo gracia y solo a Dios sea la gloria. ¿Sí? Son las 5 solas de la Reforma Protestante. Es lo que la iglesia evangélica protestante, la iglesia reformada creemos: solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo Escritura y solo a Dios sea la gloria. Y aquí está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes, después de haber empezado por la fe, después de haber entendido que Jesús murió por ustedes, ustedes están confundidos totalmente, de tal forma que no están entendiendo lo que Él hizo? Y utiliza esta palabra: torpes. Okay, insensatos, que no pueden entender, se han dejado hechizar, se han dejado manipular en cierta forma. Y empieza claro cuando dice: ellos vieron al Cristo del Evangelio. Cuando Pablo fundó la iglesia, ellos entendieron: wow, Jesucristo es el único medio de salvación, no hay otro medio de salvación. No hay otra forma en que podamos ser salvos. Recibieron el Espíritu Santo. Tú no recibes el Espíritu Santo por hablar en lenguas. Tú recibes el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te da la convicción de ser pecador. ¿Sí? Dice la palabra que el Espíritu Santo te sella. Vamos a ver ahí Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. ¿Sí? Efesios 1, 13 y 14. En Él también. Efesios 1, verso 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, escucha bien: ¿quién hace la obra de darme convicción de decir: Leo, tú eres pecador, tú has pecado? Es el Espíritu Santo quien me da esa convicción. No es la lógica, no es la razón. El Espíritu Santo viene y me convence y dice: tú eres pecador y tú necesitas de un Salvador. Y luego que entonces yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados e invito a que Cristo sea mi Salvador. Y ese momento, ¿qué hace? Nazco de nuevo, ¿sí? Y el Espíritu Santo dice: ¿qué hace según este versículo? Me sella. Dice: tú eres propiedad de Dios. Esto no es por la ley, esto es por la fe que nosotros tenemos. Y Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, Gálatas 3, verso 2, dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo les dio la convicción de ser pecador. ¿Quién me transforma? Es Dios por medio de su Espíritu Santo. No es la iglesia, es Dios. Es Dios por medio de ese Espíritu Santo que me hace ver: estas cosas no son correctas, no agradan a Dios, y entonces yo busco agradar a Dios. El Espíritu Santo es el elemento santificador. Sin el Espíritu Santo yo no puedo estar diciendo: ¿cómo puedo agradar a Dios? Si yo puedo ser santo sin el Espíritu Santo, no necesito que la Trinidad, que Dios mismo actúe. Pero Dios da su Espíritu Santo cuando nosotros nos arrepentimos, y Él es el que nos transforma. Él es el que nos cambia. ¿Cómo podemos estar desde un punto de vista de resistencia y ahora cambiar y decir: wow, Dios, yo soy pecador, yo necesito de ti? No hay otra, es el Espíritu Santo el que está ahí. Es el sello de su obra redentora. Y en estos primeros 5 versículos, Pablo está diciendo: wow, y ustedes empezaron por el Espíritu y ahora quieren volver a la ley. Es imposible. No es cumpliendo todas las leyes que la Biblia dice, es por la fe que somos salvos.
La ley solo refleja que tú eres pecador. La ley solo refleja tu incapacidad de ser salvo. La ley solo refleja decir, tú no puedes salvarte a ti mismo porque has quebrantado la ley, pero no te salva la ley. La ley no puede salvarte. Estaba escuchando una ilustración y me encantó la ilustración. Dice, es como cuando tú vas por una dolencia donde el médico, y el médico te hace estos, ¿cómo se llaman? Que te meten en el tubo, ¿cómo se llama eso? Una resonancia, ¿no es cierto? Y te meten ahí y te ven todo lo que está siendo afectado en ti, todas esas cosas. Y el doctor dice, ok, tú tienes esta enfermedad, lo que quieras. La resonancia no ha hecho nada. La resonancia solo ha manifestado dónde está el problema. Eso es lo que hace la ley. La ley solo refleja que nosotros somos pecadores, pero la ley no hace nada. ¿Estamos entendiendo? El doctor puede traer la mejor resonancia, más exacta y todo eso, pero tú dices, ¿y ahora? Pero no hace nada para curarte. Lo único que puede salvarte es la fe en Jesucristo. Y aquí Pablo está diciendo, solamente por la fe nosotros somos redimidos y venimos. Y ustedes, Gálatas, no entienden eso, que hemos sido salvados por fe. Hemos recibido su Espíritu por fe. Dios ha hecho milagros, ¿no es cierto? En el versículo 4, Gálatas 3:4, dice, Gálatas 3:3. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Quieres perfeccionarte con estos esfuerzos humanos? Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu, dice en el verso 5. Él nos ha dado su Espíritu. Tú no necesitas ninguna otra evidencia para tener su Espíritu que el arrepentimiento y el cambio de vida. No podemos estar demandando que Dios empiece, y digo esto porque muchas personas viven frustradas porque no han experimentado el hablar en lenguas, como algunas iglesias enfatizan en eso. ¿Sí? Una esposa de un amigo mío es una mujer de Perú, y ella, un día estábamos conversando y dice, mira, yo iba a la iglesia en Lima y todos los domingos yo me sentía la peor mujer del mundo. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque quería hablar en lenguas y no podía. Déjame decirte, tú no necesitas hablar en lenguas para tener el Espíritu. El Espíritu Santo es el que te hace nacer de nuevo, te da convicción de pecaminosidad. Hablar en lenguas puede ser un don que necesita ser interpretado y todo eso. La única evidencia de que tú has nacido de nuevo es tu cambio de vida. Cómo Dios ha transformado tu vida. Cómo el Espíritu Santo te ha sellado. Cómo el Espíritu Santo ha transformado tu vida. Y aquí Pablo dice, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros. Quizás milagros externos de sanidad o alguna cosa así, pero el milagro interno de transformar tu vida. ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? La idea es por la fe. ¿Cómo nosotros entonces, al ser igual que los Gálatas, podemos volver y decir, wow, Dios, nosotros entonces ahora debemos volver a cumplir esto y a cumplir lo otro y a cumplir lo otro? Pablo dice, eso es mentira. ¿Sí? Eso es mentira. Y luego Pablo entra en el Antiguo Testamento y dice en Gálatas 3:5, 3:6, así fue, nos pone el ejemplo. ¿Con quién fue? Creyó a Dios y ello se le tomó en cuenta como ¿qué? Recuerda que está utilizando la palabra justicia y justificación. Abraham aproximadamente 2000 años antes de Cristo. ¿Sí?
La ley empieza con Moisés, casi 1300, 1200 años antes de Cristo, casi 400 o 500 años después de Abraham. ¿Cuál es la lógica de Pablo? La lógica de Pablo es, escuchen Gálatas, que ustedes están diciendo que hay que aferrarse a la ley. Pablo, ¿dónde está saltando? ¿Al tiempo de la ley o está saltando antes de la ley? Antes de la ley. Y pone como ejemplo ¿a quién? A Abraham. Es decir, Abraham no fue salvo ni por cumplir la ley, ni por el Antiguo Testamento de ofrecer sacrificios. Abraham fue salvo por la fe, porque Abraham le creyó a Dios y fue salvo por la fe. Mira lo que dice el libro a los Hebreos, capítulo 10, ¿sí? Verso 4. ¿Por qué se llama libro a los Hebreos? Porque está escribiendo a gente hebrea, a gente judía. En Hebreos 10:4 dice: ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Nuevo Testamento, el autor a los Hebreos está diciendo, escuchen bien, todos los animales que ustedes sacrificaron, todos los animales que ustedes obedecieron en la ley, no les pueden quitar los pecados. Solo hay un cordero sin mancha. ¿Es quién? Jesucristo. Lo que está diciendo es, mi experiencia personal, Pablo en el libro a los Gálatas, he recibido el Espíritu, he sido transformado, he sido cambiado. Y escuchen ustedes que dicen que saben el Antiguo Testamento. Ahora les voy a dar un montón de evidencia del Antiguo Testamento para que ustedes entiendan que no pueden ser salvos por la ley del Antiguo Testamento. Y el primer ejemplo es ¿quién? Abraham. Abraham no fue salvo por la ley, Abraham fue salvo porque le creyó a Dios. Y mira lo que dice, volviendo a Gálatas capítulo 3, verso 7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham, Gálatas 3:7, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven ¿por qué? Por fe. Quizás ellos están pensando, nosotros somos judíos y hemos tenido la ley. Abraham, Moisés, David, nosotros tenemos todo este montón de cosas y entonces tenemos que vanagloriarnos. Dios ha trabajado con nosotros, Dios nos ha dado todas esas cosas tenemos ventaja sobre todas las otras naciones del mundo. Y Pablo está diciendo, mentira. Los verdaderos hijos de Abraham son los que viven por fe, no por nacionalidad. Eso es lo que está diciendo. Son los que viven por fe. En efecto, verso 8, la Escritura habiendo previsto que Dios, la Escritura, que Dios justificaría por la fe a quienes. ¿Por qué va a justificar? Por la fe a las naciones. Anunció de antemano el evangelio a Abraham y le dice, por medio de ti serán bendecidas ¿qué? Todas las naciones. Génesis capítulo 12 es eso. Pablo cita ahora Génesis 12 y dice, en Abraham nosotros recibimos la bendición y la bendición es el evangelio. Dice, se les anunció de antemano. ¿Sí? Se les anunció de antemano. Y ahora entonces nosotros, por esa bendición que tenemos en Abraham, recibimos el evangelio, que es Cristo murió por mí en la cruz. Y salvación es por gracia, no es por obras. Es por la fe en Cristo Jesús, no es por mi forma de actuar. Y todos esos judíos del Antiguo Testamento tenían algunas cosas de ventaja, pero no los hace mejores. Lo que quiero decirte es esto. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí a lo mejor porque nuestros padres ya escucharon a veces el evangelio, no es verdad? Nos fuimos y aprendimos la Biblia un poco, sabemos algunos cantos de la cristianos, himnos y todo eso, y tenemos un montón de cosas buenas que hemos aprendido.
una persona así debería tener ventaja sobre otros que nunca hemos escuchado el Evangelio. Y la respuesta es, pero el momento de ser justificado, lo único que cuenta es la fe. Lo único que cuenta es la fe. No hay otra cosa que cuenta ahí. Mi fe depositada en Cristo para salvación eterna de lo que Él ha hecho por mí, y ahora soy justificado y recibo de Dios la salvación tan grande. No es por ese montón de obras. Abraham fue el primero. Y aquí Pablo pone como ejemplo a Abraham. Dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. No es que son bendecidas solamente financieramente. Muchos solo han aplicado este texto a las bendiciones financieras. No, dice, el Evangelio fue predicado a Abraham. ¿Tú puedes entender? ¿Cómo es el Evangelio predicado 2000 años atrás? Porque le está diciendo a Abraham, tu fe fue contada por justicia. Y Pablo hace ese énfasis ahí. Y luego sigue y empieza algunas citas del Antiguo Testamento. Mira lo que dice. Verso 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Fe, fe, fe. Solo fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está. Ahora Pablo cita otro versículo del Antiguo Testamento, otro pasaje del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es decir, la ley decía, el que no puede cumplir todo lo que dice la ley, es que, déjame decir, nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, todos estamos bajo maldición. Esa es la idea. Porque nadie podemos cumplir la ley. No son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es como un pequeño resumen de 350 mandamientos y 600 leyes más. Y dice aquí, la ley mismo dice, el que no puede cumplir estas cosas está bajo maldición. Verso 11. Ahora bien, es evidente que por la ley, ¿quién es justificado? Nadie es justificado delante de Dios. Porque el justo vivirá por... Ahora Pablo cita el pasaje del libro de Habacuc. Si te das cuenta, en el versículo anterior citó déjame ver cuál es ese de Deuteronomio, ¿no es cierto? Y ahora cita, ¿no es cierto?, Habacuc. El justo vivirá ¿por qué? Es decir, tú llegas a ser justo por la fe que pones en Jesucristo, no por el cumplimiento de la ley. Tú llegas a ser justo. Recuerda, Pablo ha dicho acerca de Abraham, ha citado Deuteronomio, y ahora empieza a citar a Habacuc. Le está diciendo, judíos, entiendan, ustedes que dicen que saben la ley, que saben el Antiguo Testamento, comprendan, nadie es justificado, todos estamos bajo maldición en la ley. El justo vivirá por la fe. Próxima semana no voy a predicar, Cristian va a predicar, pero escucha bien. Esta es la frase que más golpeó a Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Es el mismo versículo del libro de Romanos. Tengo que hacer para atrás, yo no sé si me hago para allá, suena, ¿no es verdad? En el libro de Romanos, Pablo está diciendo en el capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Porque el justo, ¿qué dice el verso 17? Por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe. Lutero, en ese momento, estaba viendo que la iglesia estaba tratando de construir la Basílica de San Pedro y creó las indulgencias.
y andaban vendiendo las indulgencias. Las indulgencias eran: si usted tiene a alguien que ha muerto, usted tiene que poner una moneda, y cuando la moneda toque la caja abajo, el alma de esa persona va a salir del infierno, del purgatorio, para ir al cielo. Y Lutero empezó a decir: esto está mal, porque la Biblia está diciendo: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es posible que estemos tratando de venderle a la gente la salvación cuando la Biblia dice: el justo por la fe vivirá? Todos los reformadores, Juan Hus, Wycliffe, Lutero, Calvino, el deseo era cómo poder tener esa relación con Dios, y se daban cuenta que el sistema religioso no podía proveer esa relación con Dios, que la única persona que podía proveer esa relación con Dios era Jesucristo, y que el justo tenía que vivir era justificado por la fe que depositaba en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe. ¿Qué frase para poderosa? Por lo menos 2 o 3 años Lutero luchaba, y se metía en su celda ahí en el monasterio, y ¿cómo es posible? Y cómo estaba, hasta que el Espíritu Santo le dio la convicción y dijo: esto no puede ser así, vamos a decir que la salvación es por fe nada más. El justo vivirá por la fe. Mientras los judaizantes en el tiempo de Pablo querían amarrarlos con un montón de cosas y normas y reglas, Pablo dice: solo somos salvos por la fe. Pablo quería que disfruten el gozo de la vida cristiana. Verso 12: la ley no se basa en la fe. 2 cosas. Si tú te puedes salvar haciendo las cosas de la ley, no necesitas fe. Si tú puedes conseguir la salvación haciendo tantas cosas para cumplir la ley, no necesitas fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, el que practica estas cosas vivirá por ellas. Y esta es otra cita del Antiguo Testamento. Verso 13: Cristo nos rescató ¿de qué? De la maldición de la ley. Wow. Eso es lo que se llama pagó el rescate. Cuando alguien es secuestrado y alguien paga el precio del rescate. Esa es la idea aquí. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Y qué se hizo Cristo? Se hizo maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Muchos han tergiversado esa interpretación y dicen: la cruz no debemos tenerla porque ahí está diciendo que es maldito. Jesús llevó toda la maldición de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, ¿qué pasó? Lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. ¿Sí? Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Por eso cuando nuestro Señor dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque está cargando toda nuestra pecaminosidad. Está llevando toda nuestra pecaminosidad. ¿No? Segunda de Corintios 5:21. Él cargó ahí. Tú y yo debíamos estar ahí. Tú y yo debíamos haber pagado el precio por nuestros pecados. Pero Cristo fue colgado, fue hecho maldición. Ahí está, al que no cometió pecado alguno, a Jesucristo. Por nosotros Dios lo trató como ¿qué? Como pecador. Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Él pagó el rescate. Él se hizo maldición por nosotros, para que en el momento del sacrificio
la ira de Dios sea aplacada y nosotros seamos declarados justos. No es que somos perfectos, no es que ya, wow, ahora no, eres declarado justo. Es decir, Leo, la culpa que estaba sobre ti ya no está sobre ti. Cristo murió por ti y tú eres declarado justo. Y tú dices, pero soy un pecador. Por supuesto que eres un pecador. Por supuesto que sigues siendo pecador, pero Cristo murió por ti y pagó todo el precio. No hay nada que tú puedas hacer. Es que Señor, yo sí voy a la iglesia. Es que Señor, yo sí doy aquí mi ofrendita. Señor, todas esas cosas son buenas, pero ninguna de esas te justifica. Ninguna de esas puede pagar el precio de tu salvación eterna. Es solo por fe. Cristo te redimió, Cristo te salvó, Cristo te sacó de ahí porque Él pagó el precio por ti y por mí. Aleluya, ¿no es verdad? Aleluya. Completamente. Volviendo a Gálatas capítulo 3, verso 13. Maldito el que es colgado de un madero. Los judíos tenían, cuando alguien era sorprendido en un crimen, lo apedreaban. Pero cuando alguien violaba la ley, era colgado de un árbol. Y esa es la idea aquí. Porque ellos estaban diciendo, este Jesús vino, hizo esto, debe ser colgado, pero lo colgaron aún estando vivo para hacer el sacrificio perfecto. Mi Señor fue tratado así por ti y por mí. Nuestro Señor recibió el flagelo más grande y el juicio más injusto por ti y por mí. Verso 14. Así sucedió, ¿para qué? Por medio de Cristo Jesús. Vuelve Abraham. La bendición prometida a Abraham llegar a quienes, a todos los pueblos, a toda lengua, a toda tribu. No es exclusiva de los judíos, es para todo el mundo. Wow. La bendición, la promesa, la palabra es el rema. La promesa del Cristo, del Mesías, fue hecha a Abraham. Y entonces nosotros ahí, en Cristo, recibimos esa bendición. Qué bendición tan grande. Y para que por la fe, otra vez la fe, ¿no es cierto?, recibiéramos ¿qué? El Espíritu según la promesa. La pregunta aquí esta mañana es: ¿hay algo que tú y yo podamos vanagloriarnos en la vida cristiana? Hay algo que te voy a decir: Dios, mírame a mí. No tomo, no fumo, no bailo, no chismeo, no tengo lujuria, no tengo envidia. Mírame a mí, Dios. ¿Hay algo aquí entre nosotros? Nada. Lo único es que somos rescatados es por fe. No hay elemento alguno de vanagloria. Y quiero que entiendas esto: tanto los del Antiguo Testamento como después nosotros los del Nuevo Testamento, solo hay un método de salvación, es Cristo Jesús, por la fe. Nada más. Pablo dedica aquí, en el libro de Romanos, dedica todo un capítulo, porque en el libro de Romanos pone a Abraham antes de la ley y pone a David dentro de la ley. Son justificados ¿por qué? Por fe. ¿Te has puesto a pensar cómo vives tú tu vida ahora? Yo estaba pensando, ¿cómo puedo vivir en el matrimonio
por fe. Y hubo un tiempo en que yo empecé a pensar, wow, Dios, qué maridazo que soy, ¿no es cierto? No tomo, no fumo, no bailo, no he andado con otras mujeres, estoy ahí en la casa haciendo todo, no me enojo, no grito. ¿Sí te das cuenta cuando somos así? ¿Cuándo somos así? Mujeres también, quizás mujeres, no es, qué mujeraza, no sé cómo decir, qué maridaza, ¿no es cierto? Sí. ¿Y sabes lo que pasa? Es que después de que tú haces un balance así, sacas la lista. Escucha bien, esta es la lista. Pero tú me has dado esta mujer, en el caso mío, que es como así, y le ves todos los desperfectos. ¿Sí te das cuenta? Ta 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 ta. Tú no necesitas el evangelio si vives así. Te voy a decir cómo es el evangelio. El evangelio es Dios. Yo no puedo ser tan fariseo de estarme comparado con mi esposa, quién es mejor o quién es peor. El evangelio es Dios. Yo no puedo vivir esa ley en mi esfuerzo. Yo vivo dependiendo de ti. Dame la gracia hoy para amar, para soportar, para perdonar, para servir, para honrar a la persona que tú me has dado. Porque entonces empiezas a depender por fe en Dios, no por un montón de reglas a veces que tú mismo quieres formar. Cuando empiezas a basarte en tu esfuerzo. El problema, ¿sabes cuál es? Que comparación está en nuestra sangre, está en nuestro ADN. Está ahí, nos comparamos con todo el mundo. Cuando yo era un adolescente, yo le decía a mi mamá, pero yo no soy como el hijo de fulano de tal. ¿Ya has visto que lo sacaron del colegio? ¿Por qué? Porque lo agarraron con unas drogas en el colegio. Y yo no soy así. Porque legalismo está en tu sangre y en mi sangre. Empiezas a justificarte en tu propio esfuerzo, en vez de empezar a depender de Dios. En vez de empezar a decir, Dios, ayúdame. Yo no quiero vivir en mi esfuerzo. A veces prometemos basados en nuestro esfuerzo, cuando debemos prometer basado en nuestra dependencia de Dios. Dios, yo quiero depender de ti para honrarte. Por supuesto que voy a fallar, pero quiero que sepas que estoy dependiendo de Dios. Entonces hay muchos maridazos y maridazas que nos creemos porque no hacemos algunas cosas así. Pero no dependes de Dios, dependes de quién, de ti. Cuando tú dependes de Dios es, Dios, dame tú la gracia para poder seguir adelante, para vivir por fe, haciendo todo lo posible en la relación. Tú no tienes dos paracaídas. Nadie tenemos dos paracaídas. Solo tienes que vivir dependiendo de Dios. No quiero vivir la vida a mi manera, tengo que vivir a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Cómo te está sosteniendo y capacitando esa fe en ti? Anoche dije, voy a ver una película.
Entonces empecé con los canales y me encontré una película ahí. Una película que normalmente quizás si la veo no la compro porque digo, esa es película para damas. Pero fue una película muy interesante. A lo mejor muchos ya la han visto. No sé ni cómo se llama esa película. Es una pareja y ella tiene un accidente. Y en el accidente, cuando ella se despierta, ¿sí?, hay una parte de su memoria que ha sido borrada. Y solo se acuerda de una parte ella, ¿no es cierto? Y el esposo le dice, tú eres mi esposa. Ella dice, yo no te conozco, ¿quién eres? Ella incluso ve a su exnovio, ¿no es cierto? Y dice, wow, mira mi novio, sí me acuerdo. Pero del esposo no se acuerda nada. ¿Cuántos han visto esa película? ¿Saben la que estoy hablando? Sí, no sé. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Pero entonces, ¿sí te has dado cuenta? ¿Qué hace ese hombre? Todos los días está ahí. Y es de la vida real, según al final dice, este es basado en la vida real. Está ahí. Hasta que al fin, incluso el suegro le dice, divórciate y arreglamos la situación. Las deudas que tienes, yo las pago, tú divórciate. El suegro le dice eso. Y él al fin dice, bueno, ella nunca me va a amar porque no recuerda quién soy. Dice, ella necesita hacer su vida y le da el divorcio. Ella nunca recuerda, nunca vuelve su memoria. Pero llega un momento en que ella decide y dice, wow, este hombre ha sido bueno, este hombre ha sido fiel. Y se enamoran y otra vez y se casan. Y tienen 2 hijos. Y al final dice que es basada en la vida real. Yo estaba pensando, a veces somos así nosotros. Dios siempre está ahí para amarnos. Dios siempre está ahí para por fe guardarnos y protegernos. A nosotros se nos va la memoria y no nos acordamos que es Dios quien nos ha provisto. A nosotros se nos va la memoria que cuando estamos en el problema es Dios quien nos estaba salvando y guardando y proveyendo y haciendo los milagros. A nosotros es que, ay, casi me choco, qué suerte que tengo. Era la providencia de Dios que te guardó para que no te chocaras. Y se nos va de la memoria y vivimos como que si nunca hubiéramos conocido a Dios. Porque vivimos dependiendo de esa ley, pero debemos decidir, Dios, tú siempre has estado ahí. Y no importa dónde vayas, tú y yo siempre te amaré. No dependiendo de mi esfuerzo. Es increíble cómo Dios hace todo. Él me escoge, Él me llama, Él me justifica, Él me perdona, Él me da su Espíritu Santo para santificarme y animarme. Y todavía nosotros pensamos, Dios, yo soy el que está en control. Tú y yo no estamos en control. Es solo por fe en Jesucristo. Es solo por lo que Él hizo en la cruz. No por nosotros mismos. Señor, queremos esta mañana darte honor y gloria a ti. Queremos en esta mañana reconocer que solamente es por fe, no es por obras. Reconocer que muchas veces queremos vivir toda la vida en nuestro esfuerzo y queremos convencer